Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches, Fray William. Buenas noches, hermana Ana Francisca. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí con mucho frío. Ah, eso sí, el frío es como... Toca con Ruana. Sí. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, señores profesores, damas y caballeros, entonces empezamos la clase en este momento. Bien. Antes de que el padre William ya abra el tema, yo quiero decir que Luis Alberto nos había dejado una tareita. Y la tarea era a Hanukkah, pero pues no vamos, porque lo de hoy queremos como trabajarlo bien esa semana de la Pasión. La Hanukkah todos sabemos que es una fiesta judía muy importante, es la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, eso cae en el mes de diciembre y se conmemora pues la restauración del templo por parte de los macabeos en la época helenística. Pero seguro que vamos a tener la oportunidad, cuando entremos en el Evangelio de Juan, de estudiar con detalle fiesta por fiesta, porque el Evangelio de Juan toca y habla de la fiesta de Hanukkah, ¿no? No aparece con ese nombre en la Biblia, aparece con el nombre de la fiesta de la dedicación, pero es la fiesta de Hanukkah. Entonces ahí le vamos a dar un espacio especial. Y la otra pregunta era sobre el cabot o la cabot, ¿verdad? Entonces aquí yo traje el diccionario, la cabot o cabot, es masculino, sería el cabot. El cabot, sí. El cabot. Entonces nosotros diríamos, es la gloria de Dios. Es la Es gloria del Señor. Eso viene del verbo cabot, que quiere decir ser pesado, ser algo fuerte, algo a quien le debemos o a lo que le debemos rendir honor. Entonces, la cabot es una expresión hebrea que está en la Biblia varias veces para referirse al honor, a la gloria, a la grandeza, a la majestad, a la magnificencia, a la riqueza, a la fuerza, pero se aplica a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, gracias, ya eso es desde el texto bíblico. Yo entré para mirar en internet que había, por ejemplo, así, y ¿saben qué está? Está con una mala ortografía. Está escrito con otras letras que no son como se escribe en el hebreo esa palabra. Entonces, no se fíen de todo lo que dice el internet, porque a veces hay errores también allí. Bueno, y ahora sí, sin más, nos vamos a la Semana de la Pasión. Entonces vamos a darle la palabra al padre William, que viene súper bien peluqueado. No lo había visto tan bien peluqueado en mi vida, pero bueno. Lo robaron. No, le quedó, se durmió en la silla. Buenas tardes, buenas noches con todos, de verdad. Pues, lo peluquieron sí, para el resto de la pandemia, padre. Como que ese día que me cortaron, que fue ayer, se veía más buenas bonito. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bendiciones. Ahora después de un día como que... Muy elegante, padre. Y todavía no encuentra el orden que debería encontrar. Y se siente el frío también, un poco más.
Pues bueno, lo que mencionó la hermana Ana Francisca es lo que pretendemos hacer justamente el día de hoy. Gracias a Eddie y Julia, les hemos enviado, les hemos hecho llegar un archivo, ojalá que les haya, que todos ya lo tengan. Es básicamente el archivo que utilizaremos pues para el compartir de este día. Entonces, si tienen en sus Biblias, pueden mirar, podemos ir viendo nosotros básicamente lo que nos de una u otra forma interesaría abordar. El capítulo 14, tenemos ahí el complot para matar a Jesús. Padre, ¿le puede aumentar el volumen? Por favor. Pero se escucha bien. ¿Se está escuchando bien? Sí, se está escuchando bien. Yo también escucho perfecto. Aquí también está bien. A ver, esto es como... Sí, no sé perfecto. si- También. Está Subió súper mejor. bien. ¿Subió? Es que yo no sé qué le pasa a la máquina, no logro entenderla. Se bajan los niveles del micrófono. Yo oye mejor. No entiendo a qué, y se bajó otra vez. No entiendo a qué se debe esta realidad. En fin. Bueno, ahí creo que me escuchan un poquito mejor, ¿verdad? Sí, señor, se le escucha muy bien. Pues les pido disculpas, pero es que no sabría qué hacer en realidad. Bueno, entonces ahí está ya como que al máximo el volumen del micrófono. Bien, como le estábamos comentando, lo que vamos a hacer ahora es básicamente hablar del capítulo 14 y del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, y si pues tenemos un poquitito de tiempo, podríamos nosotros también abordar algo del capítulo 16, o en todo caso ya después lo abordemos con un poquitito más de amplitud. Entonces, como le estaba comentando, nosotros estamos pues básicamente leyendo los titulitos que hay en el Evangelio de Marcos. Entonces les comentaba que tenemos en un primer momento pues el complot para matar a Jesús, después la unción de Jesús en Betania, luego tenemos Judas traiciona a Jesús, luego la Pascua con los discípulos, viene la institución de la última cena, lo que para nosotros es pues la institución de la Eucaristía. Luego tenemos también nosotros, Jesús es arrestado y Pedro niega a Jesús, Jesús es Jesús con sus, sí, eso, pero tenemos antes la captura de Jesús en Getsemaní. Luego tenemos el arresto de Jesús propiamente dicho. Luego tenemos el joven que corre desnudo, este muchacho que corre desnudo. Jesús ante el consejo. Después Pedro niega a Jesús. ¿Sí? Pedro niega a Jesús. Luego Jesús ante Pilatos. Luego de eso tenemos nosotros lo relacionado con Pilatos, que delibera sobre Jesús y lo envía para ser crucificado. Jesús es pues flagelado, maltratado, luego la crucifixión, y ahí prácticamente ya se estaría, tenemos la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús también. Y ahí estaríamos de una u otra forma terminando con el capítulo 15. El capítulo 16 son de una u otra forma
relatos relacionados con lo sucedido después de la resurrección, las apariciones de Jesús. Pero antes podríamos hacer un pequeño recuento de lo que les comentamos la primera vez que nos encontramos. No sé si recuerdan nuestro primer encuentro, sí, creo que fue nuestro primer encuentro, cuando iniciamos pues este camino ya hace casi un año, y les dijimos a ustedes que lo primero que se estructuró como predicación fue básicamente todo lo que está en relación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. En ese sentido, el texto más antiguo que nosotros poseemos, o uno de los más antiguos, obviamente, que dan cuenta pues de esto, es el que hallamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 por lo menos hasta el 4. Y fíjense que en este texto, que debe ser de alrededor del año 50 más o menos, se dice que el contenido de la predicación está centrado en la muerte de Jesús, que ya no es Jesús solamente, sino es Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras también, y luego que se apareció. Por lo tanto, podríamos decir nosotros que el cristianismo comenzó a estructurarse en torno a estos acontecimientos que les estoy comentando, que se volvieron como centrales de la predicación, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección. Pero ya una muerte cualquiera no, sino una muerte redentora, una muerte capaz de provocar en aquellos que creen en Jesús la salvación, el perdón de los pecados. Otro texto que también tocamos, aunque es un texto más tardío, es el que se halla en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Concretamente, es el discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio. Si vieran ustedes en sus Biblias, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, van a tener básicamente en un primer momento, la visión que tuvo Pedro en Cesarea Marítima, y en un segundo momento, el discurso de Pedro en la casa del centurión Cornelio. Y fíjense que el libro de los Hechos de los Apóstoles es de por lo menos el año 80-85, no tenemos una fecha exacta, pero debe ser más o menos en torno al año 80-85. Es decir, unos 30-35 años después de la primera carta a los Corintios y por lo menos unos 50 años después del acontecimiento pascual. Más o menos eso, unos 50 años después del acontecimiento pascual. Por lo tanto, en ese texto de Hechos de los Apóstoles, que como ya les he comentado es 30 años mínimo después de la primera carta a los Corintios, vemos cómo ese esquema primitivo centrado en la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, las apariciones de Jesús, se amplió, ese esquema se terminó ampliando. De modo que ya no se presenta solamente el desenlace de la vida de Jesús, sino que también se incluyen elementos relacionados con su vida, con lo que le sucedió a él en Galilea, con lo que le sucedió a él en Judea y concretamente con lo que le acaeció en Jerusalén. Eso es lo que nosotros podemos observar. En un modo diferente, en otras palabras, podríamos decir que los evangelios son en realidad el desarrollo de un esquema catequético. Un esquema catequético que debió haber tenido como núcleo, como centro, lo relacionado con la pasión de Jesús y con la muerte, con la sepultura, con la resurrección. Es decir, con esto que también nosotros conocemos como querigma. Y todo eso se vio ampliado
entre otras cosas para que los que deseaban hacerse cristianos tuvieran más información, para que la formación fuese cada vez más profunda, más plena, más completa con respecto a Jesús. En ese sentido, podríamos decir también que los relatos más antiguos sobre Jesús debieron haber sido los que están en relación con este núcleo del que ya les he comentado, con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Jesús. Los relatos más antiguos entonces girarían en torno a ese acontecimiento, a lo que normalmente conocemos como el acontecimiento pascual. También es el relato, si se fijan bien, en cierto modo como más homogéneo dentro del Evangelio. Es el más largo, abarca 2 capítulos, todo el capítulo 14, que dicho sea de paso es el capítulo más largo del Evangelio de Marcos, y todo el capítulo 15. Hay una unidad, entonces es un relato muy amplio, tremendamente amplio, a diferencia, por ejemplo, de los otros relatos que nosotros hemos ido viendo poquito a poquito. Eran relatos más breves, más cortitos, relatos que se trataban de ubicar en una cierta zona, en un determinado lugar o en un determinado contexto también. Eso es lo que podríamos decir, o lo que yo puedo decir pues, en este momentito, como punto de partida. Yo no sé si, Anita, usted tiene ahí algo más también para añadir sobre esto, antes de entrar propiamente dicho en los textos, en el texto de Marcos, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Sí, señor. Sí, padre. Bueno. Sí, padre, se le escucha muy bien. Sí, padre. Gracias. No se ha bajado el volumen, está mejor hoy. ¿Está mejor? Sí. Sí. Bueno, entonces eso es lo que podríamos decir. Ahora, otro elemento que al menos nosotros abordaremos pues hoy día es el cómo, por ejemplo, esa información primitiva se ha ido también de una u otra forma ampliando en los otros evangelios. No nos olvidemos que el evangelio de Marcos es el evangelio que se encuentra en la base a la base de los otros evangelios. Es el que está pues a la base de Mateo, de Lucas y en cierta manera en algunos datos también de Juan. De ahí que los otros evangelistas hayan de una u otra forma cogido esa información de Marcos y la hayan también ampliado un poquito. Bien, no sé si Anita, usted tiene ahí algo más para compartir antes de entrar en los textos como tal. De pronto recordar algo que en la tradición de la iglesia ha sido tan importante, pues todo esto de la pasión del Señor, ¿no? O sea, capítulos 14 y 15, al parecer en los primeros siglos, diríamos, era el tema de meditación más fuerte para estas semanas de Cuaresma, sobre todo para los catecúmenos. Entonces nosotros diríamos que si ustedes miran, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, 16 capítulos, de los 16 capítulos, 2 capítulos y capítulos bien larguitos son los que contienen todos los relatos que llamamos nosotros los relatos de la pasión. Eso quiere decir que es un buen conjunto, diríamos, de textos que están aquí en esta parte de lo llamado los relatos de la pasión, porque así como decía el padre William, era una unidad, o es una unidad, la primera unidad que se escribe de los evangelios. No había necesidad de más para los primeros cristianos, los primeros, no tenían necesidad de más. No había todavía relatos de milagros, relatos de enseñanzas, ni mucho menos relatos de la infancia, ¿verdad? Lo que necesitaban para la meditación, para encontrarse con el Señor y para descubrir el misterio pascual, eran estos relatos. Capítulos 14, capítulos 15 en el Evangelio de Marcos y sus paralelos pues en los sinópticos. Entonces podríamos decir que estamos en el núcleo de la meditación cristiana, en el núcleo más importante de los textos más importantes que tienen que ver
con el misterio más importante para nosotros, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sería eso, Padre. Bien, muy bien. Entonces, pues, yo no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud, o en su defecto podríamos ya nosotros, de una u otra manera, adentrarnos a los textos como tal. Les hemos hecho llegar, no sé si todos lo tienen, los relatos de la pasión en sinopsis. Es un material que todavía está siendo organizado, no está del todo terminado, y queremos pues que lo tengan ahí para que les sirva igualmente en estos días de Semana Santa que ya se avecinan, como unos materiales útiles para la meditación. Yo estoy viendo aquí. Perdón, William, pues es un poco largo, ¿no? Son 56 páginas. Algunos ya los tienen por ahí. No sé, levante la mano los que ya lo tienen de pronto por ahí en el computador, ya les llegó. Varios, son 56 páginas, que es artículo. Pero lo interesante de esto, pues eso lo puede hacer cualquiera, puede realizar esto, ¿cierto? O sea, colocar en paralelo los evangelios. Pero iniciando por Marcos, acuérdense, por el primitivo. Y al lado, en la primera columna, tenemos unos paralelos bíblicos. Ahí le hemos dedicado tiempo para tratar de encontrar todas las referencias posibles del Antiguo Testamento, diríamos, en las que parece que se basa también el redactor para tener, diríamos, como la base, ¿no? O la base no, unos textos que se puedan corroborar luego en los textos de los evangelios. Entonces esa columna de la izquierda es importante. Es muy importante porque nos explicarían cosas que nos preguntamos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos detalles. Nosotros queremos saber, por ejemplo, de dónde vienen las 30 monedas de Judas. Ya el Padre nos va a llevar por allá. Queremos saber, por ejemplo, qué salmos eran los que cantaba Jesús cuando dice que cantó los salmos y salió para el huerto de Jerusalén. Esperar que don Edgar... Qué pena, por favor, don Edgar, apague el micrófono. O el ambientador, por favor, que lo haga. Ya lo van, yo creo que ya lo van a apagar. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos saber, bueno, ¿y qué cantó Jesús antes de irse para Getsemaní? Gracias a esos textos que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos decir, ya eran estos textos. Entonces, como decía el Padre William, esto está en borrador. Luego el Padre William les va a explicar qué es lo que tiene en rojo, porque pues él es el que le ha metido la mano muchísimo a esto. Entonces, aquí hay en rojo unas partes que ustedes ven en rojo. La pregunta es, ¿por qué está eso en rojo? Entonces ya vamos a ir explicando. Y esto está en trabajo, así es que se puede seguir aumentándole. Por ejemplo, imagínense ustedes otra columna que fuera con los apócrifos. O sea, ¿qué hay en los apócrifos sobre la pasión? Entonces iríamos completando y tendríamos un material muy interesante. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Hermana, ¿dónde podemos adquirir ese material que está diciendo? Ya Eddie lo pasó, el Padre William se lo pasó a Eddie Julia, está por ahí, por aquí en el grupo, y ella creo que lo envió a algunos, ¿cierto, Eddie? El material ya lo tienen está en el WhatsApp. Entremos al WhatsApp de la escuela y yo ahorita ya a todos se los voy a enviar entonces a las vocalidades de estudio, a la escuela de dirigentes y a las vocalidades de comunicaciones lo voy a enviar. Eso, entonces ya, Elizabeth, todo el mundo lo va a tener. Y ahora lo vamos a proyectar en grande. Eddie, perdón, hermana, perdón. No lo vaya a mandar nuevamente porque ya los tienen en sus correos, en su WhatsApp, en la Escuela Nacional. Sí, a mí también me llegó, Sí, ya todos lo tienen. Listo, ya todos lo tienen. Ok, no lo vuelvo a enviar. Listo, muy bien, eso. Bien, entonces, pues, lo que vamos a hacer básicamente es ir viendo el texto, que como les hemos comentado, lo que está en relación, pues, con la pasión de Jesús,
sería lo más antiguo que nosotros tenemos sobre Jesús. Y de una u otra forma podría ser histórico, tal vez con algunos detalles que podrían haber sido modificados o ajustados o presentados de acuerdo a los textos del Antiguo Testamento, pero pues es un acontecimiento que no se puede negar, que no se puede ocultar, al menos el hecho como tal, aunque los detalles sí tengan algunas variaciones o diferencias. Aquí tienen ustedes, fíjense en la parte pues, superior las fechas. El Evangelio de Marcos habría sido compuesto entre el 65 y 70. No hay una fecha exacta, pero esas son como las fechas aproximadas. El Evangelio de Mateo entre el 70 y 75. Obviamente el Evangelio de Mateo se apoya en Marcos. El Evangelio de Lucas entre el 75 y el 80, obviamente se apoya en los dos anteriores. Y el Evangelio de Juan hacia finales del siglo I. De ahí que la cronología juegue un papel importantísimo para poder leer los textos, para poder comprender los textos. El tener en cuenta, por ejemplo, los años de composición es fundamental. Entonces, tenemos aquí en un primer momento el complot para matar a Jesús. Dice, faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Para la Pascua y los ácimos. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos esos discursos, no nos olvidemos que el Evangelio de Mateo es un pentateuco. Y el Evangelio de Mateo tiene 7 partes. 7 partes. La primera parte, que son los relatos de la infancia. La segunda parte, que es básicamente el Pentateuco, y la última parte, que son los relatos de la pasión. Entonces, la primera parte, los relatos de la infancia, la segunda parte, que está conformada por 5 partes, el Pentateuco, ya son 6, y finalmente, pues, el relato de la pasión, que sería la séptima parte. Entonces, en el 26.1 se acaba el Pentateuco. Y comienza, propiamente dicho, en el 26.1b, lo que podríamos denominar como el relato o los relatos de la pasión en el Evangelio de Mateo. Y dice lo siguiente, y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos, saben que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Ahora, es interesante cómo, por ejemplo, en Marcos hay una división o una separación entre lo que es la Pascua y los ácimos, mientras que Mateo habla solamente de Pascua. Es interesante ver las similitudes y las diferencias. El Evangelio de Lucas se distancia un poquitito y como él presenta su obra a manera de crónica, dice lo siguiente. Se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua. Aquí nos damos cuenta de cómo, por ejemplo, Lucas intenta armonizar tanto el relato de Mateo como el relato de Marcos. Pero con respecto a la fiesta de la Pascua, y esto lo pueden ver pues en el librito que nosotros hemos publicado, ahí la hermana les está mostrando la carátula, hay que tener en cuenta que la fiesta de la Pascua tiene un origen un poco complejo. Por un lado, la fiesta de la Pascua tiene un origen nómada, pero por otro lado, también tiene elementos sedentarios. Parece que en un primer momento la fiesta era netamente nómada, porque está en relación con el cordero. Entonces se buscaba un cordero e incluso la fiesta no sería ni siquiera judía, sino que los judíos la habrían adoptado. Se buscaba un cordero sin defecto, sin mancha, y ese cordero se le ofrecía a estos dioses o a estos demonios, no sabemos muy bien, que eran los que afectaban al rebaño. Por eso, lo que se hacía era buscar el cordero más bonito, más sano, el más perfecto,
y ofrecerle a ese demonio o a esa divinidad, en pocas palabras, lo digo de manera muy populachera, como para decirle, mira, ya te hemos dado lo mejor del rebaño, ya no te lleves más. Porque para una persona nómada que vive del rebaño, tener a los animales que se le mueren por algún tipo de enfermedad o por lo que sea, o tener, por ejemplo, algún animal que se fractura una pata o un hueso, es una pérdida o un atraso. Imagínense ustedes unos pastores que están siempre arreando el ganado, arreando ovejas, y de pronto ven que una oveja o una cabra se fractura una pata. Eso ya no sirve. Se mata y se come lo que se puede, el resto se bota, y es una pérdida en realidad. Entonces, fíjense cómo en un primer momento lo del Cordero Pascual está en relación con la vida nómada, con la vida pastoril. Y en la Biblia encontramos eso. En un primer momento, pues, aparece, por ejemplo, el tema del Cordero, el sacrificio del Cordero, que se hace además de noche, y la Pascua siempre es con luna llena. Se van a dar cuenta ustedes que el Viernes Santo para nosotros, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo para nosotros, incluso desde unos días antes y unos días después, pero sobre todo el Viernes Santo es luna llena. Y ustedes pueden, claro, aquí tal vez no tanto, pero por ejemplo, más hacia el norte, en la noche en que pues celebramos la Pascua, la luna alumbra con bastante claridad. Entonces, para personas que no tenían luz eléctrica o que no tenían la manera de alumbrarse, esa claridad de la luna les permitía tener una celebración festiva a lo grande, por decirlo de alguna forma. Prolongarse la celebración casi toda la noche, justamente porque eran favorecidos por la luz de la luna. Y si nos damos cuenta también, la celebración es netamente doméstica. Lo hace la familia o lo hace el pequeño grupo, pero es netamente doméstica. Con el paso del tiempo, y esto se ve sobre todo en el libro del Deuteronomio, con el paso del tiempo se comienza, sobre todo cuando ya se produjo una especie de unificación litúrgica para todo Israel, cuando ya se centralizó el culto, se va también a asimilar unas prácticas que son netamente sedentarias y que está en relación con la cosecha y que está en relación obviamente con productos agrícolas. Para que uno pueda cultivar algo, uno tiene que permanecer en el lugar donde cultiva. Y fíjense que al siguiente día ya se va a cambiar un poco la liturgia. Cuando ya se integran tanto los elementos nómadas como sedentarios, la fiesta queda constituida de la siguiente manera. La noche del viernes para el sábado, pues se come el cordero pascual, en familia. Pero a la mañana, al día siguiente, está la fiesta de los ácimos. Comienza la fiesta de los ácimos durante 7 días. Es decir, comer el pan sin levadura, entre otras cosas porque se ha hecho todo un trabajo de limpieza y se ha botado la harina vieja que había, que contenía pues este hongo que es justamente el que fermenta la masa, y se hace una nueva levadura, se hace un nuevo fermento, y se comenzaba la fiesta de los ácimos porque no había levadura. Entonces fíjense que el pan ácimo indica también purificación, indica regeneración, un volver a comenzar y un botar todo aquello que, entre otras cosas, significa contaminación. Al siguiente día era la fiesta de la gavilla, pero hay 2 fiestas de la gavilla. Esta era de las primicias también. ¿Qué era la fiesta de la primicia? Era cortar las espigas que ya habían madurado para esa época y presentarlas justamente al sacerdote. En el librito van a ver que hay 2 fiestas
de las primicias o de las espigas. Y esta es una que terminó siendo incorporada a la fiesta de la Pascua. De ahí que no es por casualidad que se habla, por ejemplo, de Jesús como la primicia de la resurrección. O Él resucita como primicia. Esas palabras no son palabras casuales, son palabras intencionalmente colocadas ahí. Por lo tanto, al final, la fiesta de la Pascua queda constituida de la siguiente manera. Primero, en familia, la comida del Cordero Pascual, que recuerda pues toda la vida nómada, la vida pastoril. Al siguiente día comienza el primer día de los panes ácimos o panes sin levadura, y al siguiente día la fiesta de las primicias. Pero los tres terminan siendo incorporados en una sola celebración. De ahí que cuando, por ejemplo, dice Marcos, habla de que faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, en cierto modo es verdad. Pero leyendo a Marcos da la impresión que son 2 fiestas diferentes, que también es verdad. Eran 2 fiestas diferentes, que terminaron siendo unificadas. Por eso Mateo, que parece que tiene una formación más judía de los 4 evangelistas, aunque Juan podría ser un poco la excepción, parece que Juan también conoce muy bien el judaísmo, pero sobre todo Mateo, que es el más judío de los 3 sinópticos, dice solamente la fiesta de la Pascua. Él entiende tal vez un poco que todo eso está integrado en una sola celebración. Yo no sé si usted, Anita, tiene algunas cosas más, usted que es la experta en el judaísmo. No, perfecto. Les aconsejo que compren ese librito para que se lo lean en Semana Santa. Estoy haciendo la propaganda. ¿Por qué? Porque van a entender o vamos a comprender, diríamos, todo lo que hay alrededor de la fiesta de la Pascua judía y por qué esta fiesta, pues para nosotros se convierte, no solo porque Jesús resucita, muere y resucita ahí, sino porque también mucho del simbolismo de la Pascua judía pasa a nosotros, ¿no? A nuestras liturgias. Y de pronto en lo que decía el padre William aquí con Lucas, miren que Lucas sí revuelve los dos, ¿no? Se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua. También. Pero el que mejor lo explicaría sería, como dijo el padre Mateo y Juan, ¿no? Que lo resumen en una sola. En una sola, efectivamente. Entonces, después miren lo que nosotros tenemos, pues ya todo el complot y cómo van tramando justamente la muerte de Jesús. Después tenemos nosotros la unción en Betania. Nos estamos básicamente saltando muy a la ligera el texto, pero ustedes lo tienen y lo pueden leer con más detalles, o en un ratito podríamos incluso entablar un diálogo. La unción en Betania. En el Evangelio de Marcos se habla de que Jesús estaba en Betania, ya saben ustedes dónde está Betania, en la casa de Simón el leproso. Y es ahí cuando llega una mujer que no sabemos quién es, en realidad no aparece el nombre de esta mujer. Esta mujer rompe el frasco y derrama el contenido de ese perfume carísimo de nardo en la cabeza de Jesús. Y Jesús pues va a decir a los que critican a la mujer que ella se ha adelantado para su sepultura, a ungirlo para la sepultura. En el caso de Mateo, la narración es algo similar también. Jesús está en la casa de Simón el leproso exactamente como Marcos. Aquí es un claro ejemplo de cómo Mateo está leyendo a Marcos. E igual, es decir, no sabemos quién es la mujer que unge a Jesús y la razón de por qué lo unge es adelantándose a la sepultura. Ese relato no se encuentra en Lucas. Atentos a lo que les estamos diciendo. Ese relato de la unción no se encuentra en Lucas, sino que en Lucas tenemos otro relato que se halla en el capítulo 7, concretamente al final del capítulo 7.
Y es, por decirlo de alguna forma, la unción de la pecadora a Jesús. No en función o en relación con la sepultura, sino simplemente porque tiene mucho amor, porque tiene mucho cariño. Y lo hace justamente en la casa, pues, de un fariseo que se llama también Simón. No dice que sea Simón el leproso, simplemente dice Simón. Y no es en Betania, sino que es en Galilea, la unción de Jesús por parte de esta mujer que es una pecadora pública. No sabemos, al igual que en el caso de Marcos y de Mateo, cómo se llama. No lo sabemos. Y la unción de esta mujer no es a la cabeza, como en Marcos y en Mateo, sino a los pies. ¿Sí, Anita? Podríamos decir con esto, acuérdense que esta semana comienza con una unción. Prácticamente es el primer gran gesto de aquí. Porque si se devuelve un poquito antes el Padre, a los versículos anteriores, solamente nos sitúan, ¿verdad? Bueno, digamos, sí, bueno, faltaban, los sumos sacerdotes comienzan a tramar la muerte de Jesús, pero el primer gran gesto que va a aparecer es el de la unción en Betania. Por eso podríamos decir, esta semana comienza con una unción y termina con una unción, ¿sí? Termina con la unción aquí en Betania y luego terminaría con la unción prácticamente pues en el sepulcro del Señor del cuerpo, o quieren llevar los aromas para ungirlo, queriendo ungirlo. También podríamos decir que es la semana de los olores, ¿no? Agradables y desagradables. El olor a perfume de nardo, porque no es cualquier perfume, es el perfume de nardo con un frasco que cuesta muchísimo dinero, pero también el olor del perfume de la muerte. Entonces es como que el evangelista nos quiere llevar a reflexionar sobre algunos, diríamos, paralelos que podemos hacer. Yo me voy a referir, es también la semana del mucho amor, y en este caso, pues la unción en Betania también está hablando de mucho amor y de la exageración. Los gestos son exagerados en esta semana. Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice que esta mujer llevaba un frasco, si ustedes lo leen con detalle, llegó una mujer con un frasco muy costoso, ¿cierto? Muy costoso. En otros textos se nos dice que era de alabastro. Y luego se nos dice que llevaba un perfume de nardo puro. Un perfume de nardo puro es un platal. Eso es muchísimo, pero muchísimo dinero. Porque de pronto nosotros hoy cuando vamos a Jerusalén compramos frasquitos de nardo, pero eso huele a feo, eso no es nardo del puro, eso es diríamos eso como un revueltico ahí con un pequeño olor a nardo, pero el nardo, porque eso no es ni costoso, el nardo es muy costoso, eso venía de las montañas del Himalaya. Entonces diríamos, pachulí. bueno, y el pachulí es muy fino, ustedes sí saben que el pachulí es fino. El verdadero pachulí es un perfume francés muy costoso. Y para nosotros, yo no sé por qué pasaría de ser pachulí lo más ordinario, pero el pachulí en serio, es fino. Entonces diríamos, es igual como el nardo es muy fino y muy costoso. ¿Por qué esos gestos desmesurados? Porque diríamos es la semana de los gestos desmesurados. Pues están indicándonos quién es Jesús ya. ¿A quién se une? Al Rey, al Señor, ¿cierto? No es una unción a cualquier individuo, ¿no? Es a Él. Y también podríamos decir que en este texto vamos a encontrar como esas dos posiciones, ¿no? La mujer que lo entrega todo, 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 todo. En ella está demostrada la generosidad, el don total. Y luego los otros, que en algunos textos, en Juan creo, es Judas el que critica, ¿cierto? Es a Judas que le colocan el reproche en la boca y dicen que a qué viene tanto derroche de perfume. Que eso es mucho dinero, 300 denarios que servirían para dárselo a los pobres. O sea que nos ponen como las dos diríamos, esas dos polos que hay en nosotros mismos. Uno de mucha generosidad, de querer darlo todo por el Señor,
y otro en el que nos medimos y todo lo contabilizamos. Así que aquí también podemos vernos reflejados nosotros, ¿no? Frente al Señor, o lo damos todo hasta romper el frasco y derramar completamente el perfume, o estamos calculándolo. Esto valdría tanto, por lo tanto, es mucho para dar. Sí. Bien, muy bien. En la parte izquierda, para cuando después ustedes pues lean este texto, sería bonito que hagan toda una comparación de textos. En la parte izquierda tienen un montón de textos del Antiguo Testamento y también del Nuevo que nos ayudan a entender los relatos de la Pascua. Porque si bien es cierto, como les dijimos en un momento, los textos pueden ser muy antiguos, pero también es verdad que han sido de una u otra manera como reelaborados o elaborados teniendo en cuenta una serie de... Por favor, apaguen el micrófono. Pero William, porque se le pierde la voz a usted, se le pierde. Ana, Vicky, porfa, el micrófono que no se ha dado cuenta. ¿Ya? ¿Puedo seguir hablando? Me dicen si se escucha bien. Estoy aquí tratando de manipular un poco el micrófono, pero pues honestamente yo no sé qué es lo que le sucede. Sí, se escucha bien, ¿Se escucha bien. escucha bien? Ahí está bien, padre, ahí está bien. Bueno, pues en todo caso paciencia también. Muy bien, volvamos nuevamente a lo que les estamos comentando. Entonces, fíjense cómo en el Evangelio de Lucas no existe esa unción en función de la sepultura de Jesús, sino que la unción a los pies, además, es hecha por una mujer pecadora pública. Ojo, el texto dice pecadora pública. Y si el texto dice pecadora pública es porque es pecadora pública. Y como no sabemos el tipo de pecado, no hay que meterle el pecado. Entonces no hay que hacerle decir al texto lo que el texto no está diciendo. Entonces no le vamos a inventar el pecado o no le vamos a atribuir un pecado. El texto dice pecadora pública y es pecadora pública. No sabemos cómo se llamaba, si es que nada de identificarla con María Magdalena. Eso sí, a mí me pone un poco de mal genio porque María Magdalena es la patrona del centro bíblico, entonces la defendemos a capa y espada. En el Evangelio de Juan hay una combinación, si se fijan bien. La que unge a Jesús es María, la hermana de Marta y de Lázaro. Y la unción es a los pies. No a la cabeza, sino a los pies. Por lo tanto, podríamos decir que el autor del Evangelio de Juan, el autor del Evangelio de Juan está combinando elementos que encontró tanto en Marcos como en Mateo y al mismo tiempo en Lucas. Una muestra pues de que el que o los que escribieron este relato del Evangelio de Juan estaban familiarizados con los sinópticos. Después tenemos la traición de Judas. Aquí tienen ustedes en la parte izquierda unos textos veterotestamentarios, por ejemplo, Génesis 37, 26, 28, Éxodo 21, 32, Jueces 16, 5, 17, 10, Zacarías también. Y esos textos nos permiten entender un poco lo referente a la traición. En el Evangelio de Marcos, Judas Iscariote va a los sumos sacerdotes y les dice que les va a entregar. Y ellos se alegran, ¿ya? Ellos se alegraron de que Judas les iba a entregar. Y le prometieron darle dinero, pero no dicen cuánto de dinero. Simplemente le iban a dar, pues, una especie de dinero, de no sé qué palabra emplear, por entregarles a Jesús. Ahora, más que entregarles, bueno, en el fondo sí es entregarles, es mostrarles tal vez el lugar en donde se reunía o pasaba la noche, pues, con sus discípulos para que lo pudiesen apresar, porque
en el día temían que la gente se levantase y lo defendiese. Básicamente eso es lo que ya se nos dijo al comienzo de este relato en el Evangelio de Marcos. En el caso de Mateo aparece el precio. Aparece el precio. Y lo que le prometen entregarle a Judas, los sumos sacerdotes, es 30 monedas de plata. Esas 30 monedas de plata aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Éxodo 21:32. Y es más o menos el precio de un esclavo. Si un esclavo es asesinado, matado, es matado por el animal de alguien, el propietario del animal tiene que pagar 30 monedas por la vida del esclavo. Pero hay otro texto muy bonito y es el de Zacarías 11:12-13. Ese texto es precioso. Porque ese texto de Zacarías es muy similar al de Mateo en cuanto a que Dios dice que el precio que le han dado a él es de 30 monedas. Dios le dice a Zacarías, recoge esas monedas y échalas en el templo, porque ese es el precio que a mí me han dado. Por lo tanto, en el libro de Zacarías, en el texto de Zacarías, esa cantidad de 30 monedas es el precio con que se tasó a Dios, el precio con que a Dios se le ha calculado. Después en Génesis 37, 26, 28, pues está ese relato de cómo Judá hace que no maten a José, sino que lo vendan en 20 monedas a los ismaelitas, que después se lo van a llevar a Egipto. Entonces ahí aparece Judá, que prácticamente da la idea para que vendan a su propio hermano, a José, a los ismaelitas. Entonces fíjense cómo ese relato de Mateo puede haberse armado teniendo en cuenta también los textos veterotestamentarios. De ahí que probablemente no sea histórico. No me refiero a la traición, sino a la cantidad de dinero que ofrecieron por Jesús, sino más bien se trataría de una cifra simbólica. Jesús es cotizado con el precio de un esclavo o Jesús es cotizado con el precio irrisorio de burla, burlesco, con que le dan a Dios en el libro de Zacarías. Ahora, sobre Judas, o antes de hablar pues de Judas, podríamos también ver un poquito lo que dice Lucas. Cómo, fíjense, Lucas arma el relato diciendo de que Satanás entró en Judas Iscariote para traicionar al maestro y va a decirles a los sumos sacerdotes que les va a entregar, pero no aparece ningún precio. En donde sí aparece el precio, en la obra lucana, es en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece el precio. En el Evangelio de Juan, tenemos nosotros, no aparece propiamente dicho este relato de Judas que traiciona a Jesús. ¿Verdad? No aparece. Ese relato es omitido. Pero aquí un pequeño detalle. Desde el punto de vista histórico, pues sí es probable que Judas haya sido el que indicó el lugar en donde Jesús pasaba la noche con sus discípulos o iba a estar esa noche con sus discípulos, para que lo pudiesen apresar. No nos olvidemos de una cosa, y es que el juicio de Jesús no fue un juicio planificado, eso fue un juicio totalmente amañado, hecho como vulgarmente se dice entre gallos y medianoche, porque se lo querían sacar del medio. Lo capturaron en la noche y durante la noche pues se burlaron de él y lo maltrataron. A la mañana siguiente y muy de madrugada lo llevaron a la casa de Caifás, después donde Pilatos, y ya lo estaban crucificando. Es decir, no fue un juicio justo, sino simplemente querían quitárselo del medio
Y eso fue lo que prácticamente hicieron en muy poco tiempo. Estamos hablando de una noche y mediodía, básicamente. Lo que quisieron fue simplemente librarse de él porque ya les era tremendamente incómodo. Ahora, sobre el destino de Judas tenemos dos relatos. Uno de ellos en el Evangelio de Mateo, que nos dice que se arrepintió, devolvió las monedas y no pudo resarcir el mal que había obrado y se ahorcó. Pero otro dato sobre la muerte de Judas lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, ahí en donde está la elección de Matías. Y dice que Judas, con el dinero que recibió por traicionar a Jesús, se compró un campo. Por lo tanto, no devolvió el dinero. Y luego dice también el texto que cayó y se reventaron sus entrañas, que se partió por medio y se desparramaron sus entrañas. Más o menos así dice el texto de Hechos de los Apóstoles, que es obra, pues, como muy bien saben ustedes, del mismo autor del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, tenemos dos relatos sobre el destino final de Judas. Según Mateo, se ahorcó. Según Hechos de los Apóstoles, el mismo autor de Lucas, cayó y se partió por medio y sus entrañas se desparramaron. ¿Cuál de los dos hechos puede ser histórico? Probablemente Judas no se haya ahorcado, sino que tal vez el más histórico en este sentido sea el autor de Hechos. Es decir, Judas pudo haber recibido dinero, o sea, no es que pudo, recibió dinero, y él lo que quería era pues usufructuar lo que había obtenido, compró ese campo, y el por qué se cayó y se desparramaron sus entrañas es motivo de mucho estudio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por los años, creo que fue 2009, por allí, no recuerdo bien, en el Perú, o un poco antes, ya como que no me acuerdo bien de esa fecha. En el Perú se perdieron una pareja de novios, sobre todo estaban en el sur del Perú, en un departamento que se llama Arequipa, y se perdieron. Después de varios días solamente apareció la muchacha, el muchacho no apareció. Entonces todo un grupo de búsqueda de varios países se fueron a esa zona con la intención de encontrar a este desaparecido. Y los que lo encontraron después de bastantes días de búsqueda, pero bastante, creo que fue como 1 mes y medio, 2 meses de búsqueda, algo así, no puedo precisarles bien los datos en este momento. Un grupo de rescatistas mexicanos, autodenominados pues los topos o conocidos como los topos, no sé si ustedes han escuchado de ellos, lo encontraron. Y lo encontraron al fondo de un barranco. Entonces comenzaron todas las investigaciones sobre qué fue lo que sucedió con el muchacho. El muchacho se suicidó, el muchacho fue empujado, el muchacho fue asesinado antes y arrojado al barranco. Y no se imaginan ustedes las lecciones que yo, pues no digo yo, sino todos los peruanos, y me imagino que la prensa internacional también, recibíamos de los médicos forenses. Y fíjense que si una persona se tira, supongamos a un barranco, si se tira, un suicida, digamos, el cuerpo cae de una determinada forma. Si a este individuo lo han matado y lo tiran a un barranco, el cuerpo cae de otra forma. Si una persona resbala y cae al barranco, el cuerpo cae de otra forma. Es decir, es interesante todo lo que la medicina forense en ese sentido puede hacer. Y armando un poquito todo este rompecabezas y leyendo nuevamente el texto a la luz de lo que yo escuchaba de estos pues investigadores, a mí me da la impresión
que a Judas lo mataron. Y ahí entendí también lo que una vez un profesor nos dijo en Roma. Él era un ladrón y debió haber tenido enemigos y debieron haberlo matado. Entonces, yo escuchaba un poco a estos médicos forenses y leí el texto de Hechos de los Apóstoles y trataba de asemejar a ese joven que había muerto con lo que yo encontraba en el texto. Y por la manera como, aunque el texto es muy breve, por la manera que... Se bajó el volumen, padre. Se bajó el volumen preciso en lo mejor, padre. ¿Cómo? Se le bajó, padre, hágame el favor. Ahora un poquito mejor, ¿no es cierto? Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, señor. Ahí está bien, padre, ahí está bien. Entonces, como le estaba comentando, pues teniendo en cuenta esos datos, parecería que a Judas lo mataron. O sea, todo esto que les he dicho es para decirles eso. O sea, no tanto se habría suicidado, qué sé yo, sino que simplemente debió haber tenido enemigos y, como decía un profesor en Roma, lo quitaron de en medio o lo sacaron de en medio. Pero bueno, no sé si usted, Anita, tiene ahí algunos datos más mientras yo trato de estabilizar el micrófono. ¿O avanzamos? Yo creo que avancemos. Todo eso está interesante. Ah, sí, de pronto sobre la imagen de Judas. Es decir, el nombre. Ese nombre era popular. Acuérdense que hay Judas Macabeo, ¿cierto? Uno de los macabeos se llamaba Judas. Está Judá o Judas, había varios Judas en la escritura. Era popular en el pueblo hebreo. Pero Judas quiere decir al mismo tiempo judío. Así como Judith quiere decir la judía, pues Judas quiere decir el judío o Judá. Judas o Judá quiere decir el judío. Por consiguiente, el pueblo judío, ¿cierto? Después de la muerte de Jesús en los primeros siglos, segundos siglos después, sobre todo cuando empieza una persecución contra los judíos en la iglesia, porque ustedes saben que la iglesia persiguió al pueblo judío diciéndoles que eran los responsables de la muerte de Jesús. Nosotros hoy ya no diríamos eso así como tan fácilmente, ¿no? Porque sabemos que todo esto es un complot político también para asesinar a Jesús y no podemos culpabilizar al pueblo judío. A los gobernantes, quizás sí, quizás culpabilicemos también el poder romano, el poder judío, pero no a los judíos como pueblo. Por consiguiente, muchos de los judíos dijeron después de esto que este texto servía y todo lo que tenga que ver con Judas, y Judas, pues que es el que traiciona, pues sirve de excusa para la persecución de los judíos, para el crecimiento, diríamos, para que crezca el antisemitismo. Entonces, los judíos ya no volvieron a colocarle ese nombre a ninguno de sus hijos. ¿Sí? Imposible que alguno se llame Judas, ni nosotros tampoco, Judas. Como tampoco ellos volvieron a colocar el nombre de Jesús, que era común, Yoshua, a ninguno de sus hijos. Fueron dos nombres que salieron de la lista de nombres que tenía el judaísmo para sus hijos. Creo que eso nos sirve como un dato también para ver, pues, cómo los nombres tienen trascendencia, ¿verdad? Entonces, Judas, el judío. Ya, William. Y apareció un cuadrito negro en la mitad, tan raro. ¿Será usted o será alguien que metió ese cuadrito? Ah, ya, se fue. Una pregunta, profesores. ¿Sí? ¿Qué interés pudo tener el texto gnóstico que asegura que entre Jesús y Judas existía una amistad muy profunda, como de iniciados, como que Judas era muy lamboncito y sabía más que los otros, y bueno, esas cositas, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿qué interés tendría el gnosticismo para escribir este texto? Sí, el Evangelio de Judas, ¿verdad? De Nag Hammadi. Nosotros también podríamos decir
De todas maneras, si ustedes leen con atención el texto, léanlo con mucho cuidado. Y ustedes van a ver que Judas cumple una buena obra, diríamos, en medio de todo en el Evangelio. ¿Sí? Porque algunos textos dejan ver que a Judas le tocó ser el que traicionaba. Léanlo con atención. Algunos textos dejan ver como si a Judas le hubiera correspondido la traición, sin él quererlo, ¿no? Sin él quererlo. Sino cuando Jesús mismo dice en Juan, aquel que moje su pan aquí, ese me traicionará. ¿Sí? Como si estuviera ya destinado a ser el traidor. Entonces, también podríamos decir, también hay una corriente, o existió una corriente que afirmaba, es que Judas sirvió para que se realizara el destino de Jesús. O sea, Judas fue un medio, Judas fue un instrumento. Prácticamente Judas se entregó también cuando entregó al Señor. Entonces uno diría, pues sí, es como si hubiera estado esto organizado. Yo me entrego para que Él se entregue y así se cumpla el plan de Dios. Es desde esa perspectiva que a Judas, diríamos, se le reconoce el haber entregado al Señor y luego haberse entregado Él también. Así se podría explicar un poco. Entonces, Judas también leído de otra manera, uno diría, no, pero es que pobre Judas. ¿Qué? Pobre Judas. Lo tratan de ladrón, lo tratan de que era el que llevaba la bolsa, pues siempre es el que alega aquí por el dinero, ¿no? Sobre todo en lo de la unción, y pues también es el que termina entregando. Entonces, como si hubiera llevado un peso sobre él mismo para entregar al Señor, para que se cumpliera el plan de Dios. Entonces, desde ahí sí podríamos decir, pues es como un cercano de Jesús con quienes se planea todo lo de la entrega de Jesús. No sé si esto responda un poquito, Luis Alberto. Gracias, hermana, gracias. O no sé, William, si quiera decir algo más sobre el Evangelio de Judas. No. Tal vez sí que es uno de los más aventajados y que pues él cumple también un papel importante, ¿no? No, y Judas debía ser contador público y saber muchas matemáticas, hermano, porque era el economo de la comunidad. Pero, entonces, cuidado, llevaba de pronto una bolsita chiquita, yo creo, porque las de la bolsa grande eran las mujeres. Eso sí, no vayan a olvidarse, eran las mujeres, porque el texto de Lucas 8 dice muy clarito, eran las mujeres que con sus bienes servían a Jesús y a sus discípulos. Entonces, debía llevar eso es una pena para los machos judíos de que sean mantenidos. No. Exactamente. Y son las mujeres, y ahí están con nombres y apellidos, las mujeres que mantenían al círculo de Jesús. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Bueno, sigamos. A ver. No sé, Anita, si tú quieres explicar esta parte sobre la Pascua. Lo de la cena, ¿verdad? Nosotros llegamos entonces a la cena pascual. Tendríamos madre y padre, disculpen que hoy esté tan preguntón y charlador. Es que alguna vez viendo un cuadro de la última cena de origen británico decía Mystical Supper, o sea, la cena mística. La cena mística. Sí. Y a mí la Eucaristía, es decir, todo el tema eucarístico lo capto dentro de lo místico, dentro de lo simbólico, ¿sí? Pero más dentro de lo misterioso, ¿sí? Es que estoy preparando unas clases para eso, entonces tengo fresquito el tema, ¿no? Muy bien. Y entonces aprovecho la oportunidad para preguntarles si ustedes están de acuerdo con esa apreciación de la cena mística. Cuando pues le preguntan a uno, bueno, Luis Alberto, ¿y usted a qué va a la parroquia, allá al templo? No, yo voy a celebrar los sagrados misterios.
Sí, Y de todas maneras, esa parte del misterio, de lo místico, tiene que estar en todos los relatos bíblicos. Y en estos, sobre todo en estos relatos de la pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? Porque esas, diríamos, no todo es del rango de la comprensión. sí. Hay No, cosas que van mucho más allá. Hermana, hago la pregunta es para que pues este servidor y mis hermanos estudiantes de la escuela no vayamos a caer en ese biologismo barato que quiere entrar a explicar lo inexplicable en la Eucaristía. Sí. No digo más porque de pronto hablo lo que no debo. Bueno. Y el mismo relato, digamos, el mismo relato que tenemos, los relatos que tenemos de la última cena, pues no son exactamente una última cena. No son exactamente una cena. Sí es la última cena de Jesús con sus discípulos, sí, pero no es exactamente una cena judía con todas las de la ley. El relato no lo describe. O sea, no describe el ritual completo de Pascua. Toma los elementos que necesita. Toma lo que quiere del relato de la cena pascual judía. Lo que le interesa, lo que le sirve, pero no toda la cena completa. Por eso vuelvo otra vez, ustedes dirán, la hermana está que nos mete el libro por los ojos, ¿cierto? Y sí, porque es que aquí en este librito, es un librito chiquitico, eso vale lo mismo que ustedes van a fotocopiar por ahí alguna cosita, eso no tiene casi ni, es un precio como simbólico, más bien. Pero aquí está. Hermana, ¿cómo se llama el libro? El librito se llama Las fiestas en el Antiguo Testamento y en la tradición judía. Ustedes le preguntan de pronto a Daniel Sanabria por ese librito de por ahí, ¿cierto? O al padre William. Entonces, aquí nosotros tenemos en ese librito explicada cómo se desarrollaba una cena judía. Una cena en la tradición judía, con todas las leyes, diríamos, con todo su orden. Por eso se llama el seder. La palabra seder quiere decir orden. Y ahí viene, para los que lo tienen en la página 54, viene todo lo que tiene que ver con ese ritual muy bien organizado de la cena pascual, cómo se tenía la bandeja del seder. Yo incluso aquí en la habitación tengo una, de pronto cuando el padre hable voy, traigo la bandeja y se las muestro acá. Cómo se ubicaba esa bandeja, luego cuáles eran los alimentos simbólicos que tenía ese famoso plato del seder, ¿no? Ahí está el maror, el carpaz, el jaceret, el jaroset, la seorá, el beitzá, y luego su desarrollo. Entonces, cuando nosotros llegamos al desarrollo de la cena pascual, tenemos unos pasos. La palabra seder quiere decir orden. Hay un orden. Y Jesús lo siguió con sus discípulos. Los evangelistas no nos lo cuentan exactamente, pero sabemos por detalles que lo siguió. ¿Sí? Sabemos por detalles que lo siguió. Entonces, miren que todo comienza, por ejemplo, con una oración grandísima, con el encendido de las velas, la bendición, el kiddush, que es una oración importantísima, viene luego el lavado de las manos, viene luego la comida de la verdura, luego viene la comida del pan ácimo, después viene la recitación, diríamos, o la narración del Éxodo, con todas las preguntas que vienen aquí, luego vuelven y se lavan las manos, luego viene la bendición del pan ácimo, del alimento y del pan ácimo, luego viene la comida de las hierbas amargas, luego viene otra vez, se vuelve a comer otra cosa, luego otra cosa y otra cosa, pero en esa cena había sobre todo pan y vino, igual que en cualquier cena de Shabbat, de los sábados, ¿cierto? Del viernes en la noche. Entonces, los elementos serían pan y vino. Y los evangelistas nos hablan de que él tomó una copa, que es la copa de acción de gracias. El único que nos va a hablar de dos copas es Lucas. Mírenlo bien, Lucas. ¿Dónde está Lucas? Tomó luego, ¿es el tercero? ¿Sí, no? Se me perdió. Padre William se me fue para otro lado. Ya, dice ahí. Bueno, ahí son los preparativos. Se me tocaba hablar de los preparativos. Yo estoy hablando de las copas. Bajemos un poquito de las copas. Lucas es el único que dice, cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, porque os digo que ya no la comeré
hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios, y debajo debe haber otro texto de la copa. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, y vuelve, como si hubiera tomado 2 copas. Entonces eran 4 copas. Ah, después viene la otra copa ahorita. Ahí viene, ahí está. Ahí está. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza. Entonces eran 4 copas, el pan, las copas. Marcos, Mateo, lo unen todo. ¿Sí? Lo unen todo. Hermana. Para ellos no hay sino una sola copa. En Lucas Hermana. hay 2 copas y en Juan no hay ninguna copa. Señor. Es que, pues, a mí se me ocurren unas cosas que a veces son como complicadas. Pero yo he pensado que esa diferencia de que la gente, pues los estudiosos que dicen que no, que eso no fue una fiesta judía, sino pues una fiesta de despedida, pero no fiesta judía. Yo siempre he pensado, me he agarrado de la antropología cultural en este sentido, de que los galileos no eran tan cultos, no eran tan sofisticados, no eran amantes de todas las reglas de higiene de la mesa y todas esas cosas. En cambio, los de Jerusalén eran muy finos, eran bien repupis. Entonces, ellos sí como que conocían toda la urbanidad y la etiqueta de la mesa. Y Jesús, pues como que no la conocía bien. Y los evangelios dan daticos de esos, ¿no? Dan daticos del no lavado de las manos. Yo como que no estaría, sí, diríamos que sí, pero yo como que con la cena, yo lo dudaría. Yo diría que sí hay una cena pascual con todas las de la ley aquí, porque hay elementos. Entonces, el primero, devolvámonos con el padre William y luego me vuelvo otra vez aquí, un poquito para atrás. Ahí. Vayan a buscarme un lugar. Sería antecitos. Vayan a prepararme un lugar. Aquí ya está el primer elemento de que es una cena pascual. Entonces Jesús le envía a 2 de sus discípulos y les dice, id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua y seguidle. Bueno, después se puede hablar sobre ese señor del agua. Y allí donde entre, decirle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os la enseñará en el piso superior. Bueno, una sala grande ya dispuesta y preparada. Listo. Había gente especializada en Jerusalén que arrendaba las salas, igual que nosotros arrendamos hoy salas de banquetes, que se arrendaban ya decoradas y ya arregladas y ya dispuestas, y que las arrendaban con las medidas que el judaísmo daba. Había unas medidas, era de 5 metros por 5 metros, y debía tener los triclinios ubicados con la mesa principal, los triclinios, porque se habla casi que de triclinios. Cuando uno toma los textos bíblicos y empieza a comparar, encuentra la descripción del triclinio en Juan. En Juan encuentra la descripción del triclinio. Y también diríamos nosotros, entonces primero, una sala dispuesta. Puede que Jesús no haya tenido casa en Jerusalén, seguro que no la tenía porque se quedaba en Betania, pero lo que sí es seguro es que mandó preparar la sala para la cena pascual, donde todo estaba dispuesto. Y sí hay datos extrabíblicos que muestran que esas salas se arrendaban. Y la dirigía pues el padre de familia o el líder del grupo, porque también los fariseos la hacían en grupos. Bueno, entonces me devuelvo otra vez. Aquí ya está la sala que manda preparar. Y el Señor les dice, el dueño de la casa les dice que sí, que claro, que la pieza está preparada. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces ya comienza la Pascua. Luego viene otra vez, padres, y vámonos a la cena. A la cena. Ya entonces encontramos aquí. Y otro dato de que sí estaban siguiendo el ritual, pues primero los elementos que tienen. No están todos aquí descritos, pero a lo mejor sí están. Yo les digo que los evangelistas recuperaron lo que les servía, el vino y el pan, para que esta vez ya pasen a ser el vino de la nueva alianza, la copa de la nueva alianza y el pan de la nueva alianza, ¿verdad? Que será Jesús mismo.
Pero dice, después del relato, y nosotros que irnos como rapidito, ojalá tuviéramos más tiempo, después del relato bajamos un poquito, dice ahí. Y mientras estaba comiendo, luego vámonos al 14:23. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, Otra vez podemos bajar otro poquito. Ustedes después le dedican todo el tiempo. Me voy a que terminaron de rezar los salmos. Ahí. Listo. Y cantando los himnos, otro dato más. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Mateo lo retoma. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Que se puede traducir perfectamente y cantando los salmos. ¿Por qué? Porque esta liturgia tenía unos salmos que iban del 113 al 118 en la liturgia. Entonces, ese detalle en Marcos y en Mateo están diciendo, siguieron la liturgia. ¿Sí? Entonces tenemos, nos dicen, arreglaron una sala, 1, 2, tenían las copas que se necesitaban, tenían el pan que se necesitaban y tenían los salmos que se necesitaban. Y si esto lo unimos con Juan, porque acuérdense bien, y el padre William ahorita explicará eso, que en Juan no está la última cena. Pero tenemos que el lavatorio de los pies. Pero el lavatorio de los pies es dentro de la cena. ¿Cierto, padre William? Ahí dice bien que Jesús se levantó de la mesa y que cogió una palangana con agua. Entonces, cuando se dice que cogió el agua, uno dice, ¿y de dónde sacó el agua? ¿Y de qué agua era? Pues parece ser que es el agua que se tenía para el lavado de manos después de haber consumido el cordero. Era un agua tibia. Y en esa cena siempre había una vasija con el agua y había toallas dispuestas para el secado, o trapos, porque no nos imaginemos nuestras toallas, diríamos lienzos para el secado de las manos. Entonces, ¿de dónde sale en Juan que de repente estaban comiendo y ya tenían agua, y ya tenía delantal, y ya tenía con qué secarse? Pues porque todo eso hace parte de lo que se necesitaba para una cena. Entonces, yo sí creo casi que Jesús celebró una cena con sus discípulos, la cena de Pascua, que era el ritual importante de todo grupo judío y de toda familia judía. La cena por excelencia en el judaísmo es la cena de Pascua. Que sea la última cena. Sí. Madre, disculpe. Ustedes que están en esos vericuetos bíblicos tenaces. Yo siempre he sentido al leerlo y releer y releer y releer que detrás de las cortinas y allá en los fogones estaban las mujeres. Claro que sí. Porque es que a mí un sacerdote teólogo, pero de los de la vieja ortodoxia, me decía, no, Luis Alberto, es que eso era solo machos. Le dije, ¿cómo va a ser, hermano? ¿Cómo va a ser? No. Eso, entonces, Ave María, sí, muy patriarcalistas, pero obviamente tenían que estar las mujeres. Tenían que haber mujeres. Pero claro, diríamos que en los triclinios, que parece que es lo que dice Juan, se sentaban los varones. Y se sentaban se recostaban. Mire que otro dato es que Juan dice que Pedro le dice a aquel que estaba recostado en el pecho de Jesús que haga la pregunta que es cierto que quién lo va a traicionar. Ahí está en Juan, yo creo, William, por ahí está. Sí. Y ahí está, porque bien leído es un triclinio. Un triclinio era lo que era la cena de los romanos, ¿se acuerdan? Eran de tres, así como uno adelantico, otro aquí y otro aquí. Y pues siempre tiene que quedar uno recostado sobre uno, digamos, no recostado, pero al lado, digamos, como que la cabeza cerca al pecho de otro. Y ahí sí eran los varones, y ojalá todos los varones recostados. Porque en la cena del judaísmo no se come de pie, ni se come sentado derecho. Se tiene que comer recostado, y recostado sobre el brazo derecho. Recostado, claro que ahí no es tan triclinio, pero bueno,
Recostados, tiene que ser recostados. Tiene que haber el gesto de estar recostado. ¿Por qué? Porque esa es la manera como come un hombre libre. En cambio, un esclavo come de pie. Entonces, el judaísmo siempre, y ojalá, lástima de pronto que no estén los triclinios, porque aquí, aquí es como una imagencita bonita para Jesús, pero no está el signo del estar recostados. Entonces, a nosotros nos dicen que eso es mala educación, recostarnos en la mesa. ¿Cierto? Si coloca de pronto triclinios por ahí, William, yo sé que aparece. Yo sé que una vez yo estaba dando clase y los alumnos la buscaron. Entonces, vuelvo al texto. Nosotros nos dicen, eso es mala educación, recostarse en la mesa. No, el judío debe comer recostado. ¿Cierto? ¿Recostado por qué? Porque es el signo del hombre libre. Mire, por ahí hay triclinios. Ah, no. Bueno, después ustedes lo buscan. De esta manera no vamos a tener ni... Ya se acabó el día. Bien. Yo qué más quería decir aquí de la cena. Ah, y las mujeres, sí. Las mujeres seguro que están. Cuando ustedes vayan a Jerusalén y vayan al cenáculo, pero al cenaculito, lo llamo yo, que es el de los franciscanos, la capilla pequeñita al lado del cenáculo, la pieza alta, ellos tienen una escultura, ¿cierto? Es una escultura muy bonita, de la cena atrás, y está Jesús con sus discípulos. Pero a un ladito está María. A un ladito está María. Se supone que ahí, en ese ladito, también están detrás las mujeres. Bueno, yo ya me callo para dejar que el padre William termine con el tema. Ay, madre, pero no se vaya a ir con, no, sin yo le haga la pregunta, la última. Le prometo que sí. Es que por ahí leyendo, entonces eso de No que Juan se recostaba en el pecho de Jesús, es que existía una costumbre grecorromana en que el dueño de la casa, el que invitaba, el hijo, ojalá el menor, el varón, tenía el derecho de sentarse junto a la persona más connotada de los comensales. Claro. Y entonces que Juan, entonces posiblemente tendría que ver con el dueño de la casa y él podía tener el privilegio de recostarse en el costado de Jesús. Claro, pero ahí viene un problema. Y el problema grave es que el texto no dice que fuera Juan. No, yo no estoy diciendo que sea Juan. ¿Cierto? No sabemos quién sea, es el discípulo a quien Jesús amaba, pero no tiene nombre propio. Interesante, vean que yo pienso que en este tiempo hay que leer estos textos con mucha atención. Bueno, padre William, le doy la palabra. Padre William, no se vaya a ir sin hablarnos de ese episodio del chico que estaba en la sábana blanca y salió desnudo corriendo ahí, hermano. ¿Eso quién se le ocurre colocar eso ahí? Pues no dice que sea sábana blanca. Bueno, lo que sea. Pudo haber sido una sábana amarilla, qué sé yo. Pero antes, yo creo que un elemento interesante que debemos tener en cuenta es siempre dentro del contexto, pues, de la cena, lo que nosotros conocemos como institución de la Eucaristía. Y tenemos básicamente dos relatos, atentos a lo que yo les digo, o más que dos relatos, creo que la palabra no es exacta, tenemos más bien dos tradiciones, más que dos relatos, porque en realidad tenemos pues 4 relatos de la institución, de lo que normalmente conocemos como institución de la Eucaristía. El más antiguo es el que se encuentra justamente en 1 Corintios 11. Muévale al micrófono. Se fue el sonido. Está sin sonido, padre. ¿Y ahora se escucha un poquito mejor o qué? Sí, bien, padre, ahí está bien. Sí, señor. Ahí Gracias. está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, como les estaba pues comentando, tenemos básicamente 4 relatos de la institución de la Eucaristía. El relato más antiguo
es el que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11. En los versículos, ustedes tienen ahí el texto, a partir del versículo 23, podríamos decir. El otro texto de la institución de la Eucaristía es el que nosotros encontramos en Marcos, el otro en Mateo y el otro en Lucas. Pero hay aquí algo interesante. Si ustedes comparan los 4 relatos, se van a dar cuenta de que Mateo está prácticamente asumiendo el relato marcano. Mientras que Lucas aquí se distancia de los 2 anteriores y va de la mano con el relato de Primera de Corintios 11. De Primera de Corintios 11. Ahora, es interesante, como ya les he comentado a ustedes, que Primera de Corintios es más o menos del año 50, en torno al año 50 por allí. Estamos hablando de unos 20 años o menos de 20 años después de el acontecimiento pascual. Y fíjense que ya la cena del Señor forma parte de la vida de la comunidad. Eso también es muy interesante, tremendamente interesante. Eso significa de que ese acontecimiento terminó pues formando parte de la vida, propiamente dicho, de la comunidad desde muy prontamente dentro del cristianismo. Otro, lo que mencionaba el profesor Luis Alberto, ¿verdad? Lo del muchacho. Eso está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo, ya les digo cuál es, aquí está, en el capítulo 14, versículos 51 y 52. Dice, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Ahora, nosotros hemos colocado, si me ayudan ustedes, hay 2 textos del Antiguo Testamento que podrían iluminar un poquitito. Génesis 39:12 y Job 2:4. Pero en realidad ese texto sigue siendo todavía un misterio. Hay algunos que se han aventurado a afirmar que se podría tratar del mismo evangelista, pero eso honestamente no tiene demasiado sustento, ¿no? Algunos dicen que ese es el evangelista, que el evangelista se graficó o se representó de esa manera, como muchos artistas pues están en sus obras de una forma un poco particular. Entonces algunos dicen que aquí estaría el autor. Por ejemplo, hago un paréntesis, en el Evangelio de Mateo, Mateo sería el autor del Evangelio porque es el único texto en donde aparece el nombre de Mateo. En los otros evangelios aparece Leví y no tanto Mateo. Pero esos son argumentos, honestamente, que no tienen demasiado, para mí al menos, demasiado fundamento o demasiado sustento. ¿Quién es este muchacho? Pues no se sabe, es un misterio en realidad. Alguien que probablemente estaba durmiendo, qué sé yo. No nos olvidemos de que no habían camas como las que tenemos hoy en día o ropa de dormir como las que poseemos. No nos olvidemos pues de que muchas personas solamente tenían una túnica y ya. Por eso en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, se dice de que una persona no debe pasar la noche con la capa o con el manto de aquel que lo empeñó, porque no tenía más ropa para poder cubrirse o para poder protegerse del frío durante la noche. ¿Alguien tiene el texto de Génesis 39:12 y Job 2:4 que podrían un poquitito tal vez iluminar, pero no hay más cosas en realidad que decir sobre ese texto? Fíjense que ni siquiera Mateo, Lucas, mucho menos Juan, obviamente, recogen esa escena. Padre, es 39:13. Génesis 39:12. 12 no dice eso, dice 13. ¿Qué dice él? Sí, el 13, sí. Ya, lea.
Pero él soltó. El 12 dice, entonces le dio la ropa mientras él le decía, acuérdate conmigo. Pero él dejándole su ropa en la mano, yendo afuera. Y está en el 12. En el 12. Y en Job 2:4, ¿tienen algo? Yo lo tengo. A ver, ¿qué dice? Contestó el Satán a Yahvé. ¿Quién las tiene? El hombre da por su vida todo lo que tiene, pero trata de ponerle la mano encima, daña los huesos en la carne. Ese ya es el sí. Eso. Es decir, son textos que podrían de una u otra forma ayudarnos a entender un poquitito ese texto, pero pues más elementos no hay, no tenemos. Se han hecho tesis, incluso tesis doctorales sobre eso, pero pues no hay más datos en realidad. No sé si tú, Anita, tal vez tengas ahí algún elemento. No, pues algunos lo han visto también de forma como mística, como decíamos antes, ¿cierto? Que es el despojarse de todo para comprender el misterio de Jesús. Bueno, tantas cosas que se han dicho, pero una explicación exacta no la hay. No la hay. Yo no Ahora, sé si nosotros vamos a seguir, porque miren la hora que es. Lo que, tal vez para terminar este puntito, lo que dice el texto es que tal vez huyó de miedo, o sea, se acobardó. Y el miedo pudo más que la propia vergüenza, ¿no? O sea, cuando uno a veces, sí, en el fondo podría ser eso en realidad, pero no hay más datos. Sí, no hay más datos sobre ello, ¿no? Bien, no sé qué podríamos hacer. Si quieren, continuamos. Por mí no habría problema de seguir hasta las 10 de la noche, pero pues... No. Muchas gracias. Disculpen, pero es que esta noche estuvo tan sustancioso todo. Dios santo, gracias. No vaya a ser que suceda como a ese joven que escuchaba la prédica de Pablo. Se queden dormidos y se caigan. Se queden dormidos, por ahí se caigan del tercer piso y... Tíquico. Pero lo que podríamos decir es, pues queda una tarea grande. Leer, dedicarle el tiempo a los textos. Miren, la Semana Santa es una semana también de silencio, de meditación de las Escrituras. Tenemos esta ayuda. Si quieren esta o si quieren ustedes, arman el de ustedes, pero leer así, leer en sinopsis, leer en paralelo, leyendo los textos y vamos completando, porque uno va completando lo que tenemos en la tradición de la iglesia gracias a todos los relatos. Hay cosas muy exactas, iguales, pero hay también pequeños elementos que varían de un texto al otro. Entonces sería pues regalarnos ese tiempo. Y nos volveríamos a encontrar, ustedes saben que ahorita vamos a un receso larguito. Entonces, el próximo lunes es festivo. Y el otro el 29 es lunes santo. Y el próximo es lunes de Pascua, y pues yo creo que nosotros no alcanzamos, yo no alcanzo a llegar. Estaré, y pues hacemos como se hace en el seminario. En el seminario mayor entramos en receso desde el lunes hasta el 12, de entonces nos volveríamos a encontrar, ¿en qué fecha, madre? Entonces nos volveríamos a encontrar el lunes, a ver, yo estoy bien, 5. No, 5 es el lunes 12, el lunes 12 de abril. Ah, perfecto. 5 es, porque el lunes es 5 de Pascua, entonces lunes 12 de abril, y ya entraríamos con el Evangelio de Juan, al no ser que tomemos los textos de la resurrección de Marcos y los terminemos. Sí, madre, sí, porque ese tema de la resurrección es podríamos vital. tomar los relatos de la resurrección. Sí, madre, sí. Hermana, pero al trabajar estos textos que nos quedan como de tarea para leer y para todo, van a surgir preguntas, ¿no? Claro. Y qué bueno que la primera clase, ya cuando nos volvamos a ver, pudiéramos aclarar una serie de cosas que deben quedar
Entonces, no sé, hermana, es como una Sí, propuesta. yo pienso que sí, lo que dice María Teresa, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes van a tener, hagan esa tareita de verdad con juicio, leer en paralelo. Y todo lo que vean ustedes que va saliendo, subrayenlo, márquenlo, escríbanlo y lo trabajamos dentro de 8 días. Dentro de casi 20 días. El 12. Sí, el 12 lo trabajamos y vamos como observando bien y aclarando y pues así nos vayamos atrasando otro poquito. Y tomamos Sí, no los textos de importa. la resurrección, porque Sí, los sí, textos de sí, la sí. resurrección son Claro, claros. claro, la resurrección es vital, ese es el centro de nuestra fe. Y lo mismo, lo vamos Disculpe, a trabajar en paralelo. claro. Gracias, profesores. ¿El padre Marco Tulio está en sala? Una cosita, si me permiten, con la hermana vamos este miércoles y el siguiente a compartir unos temas sobre San José, el 17 y el 24, de 7 de la noche hasta pues tal vez 8:30 por allí, 8:30, 9, dependiendo un poco. Se va a transmitir en directo por el Facebook del Centro Bíblico e igualmente por el canal del Centro Bíblico. Están todos invitados y de una u otra forma quien organiza pues este evento es el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia de la diócesis de Fontibón. También van a estar participando los cursillistas, creo que son ¿de dónde? Ahí me olvidé el nombre, pero es como de una seccional de la costa, me parece, de Barranquilla tal vez, creo que son de ahí. Osvaldo Espinosa es quien... Cartagena. Cartagena. Osvaldo Espinosa, él está interesado en eso y se van a conectar los cursillistas. No hay espacio en la sala porque los del santuario son más de 400 personas, 400 o 500 creo que. Entonces van a ingresar 200 a la sala o tal vez un poco más. Y básicamente se va a transmitir pues por Facebook y por YouTube. Así es que están todos ustedes invitados. Bueno, gracias. Padre, entonces con su bendición nos vamos. Bueno, está ahí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso derrame su bendición abundante sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Bueno, gracias. Feliz Semana Santa y feliz Pascua de Resurrección para todos. Gracias, Padre. Gracias, hermana. Gracias igual para todos. Gracias, hermana. Para ustedes también un abrazo. Padre, gracias, hermana. Gracias.